Ve, hermano, cuando nosotros somos egoístas, y déjeme decirle que a veces nos volvemos egoístas, hermano, vamos a orar por lo nuestro, por lo local, lo de acá, que Dios bendiga lo de acá, que Dios bendiga lo de acá. Y a veces Dios detiene algunas respuestas a las oraciones locales, porque Dios dice: quieres bendición y victoria es para lo tuyo, no lo tuyo. Porque a veces hasta el enemigo nos pone orgullo. Mira cómo está prosperando, mira cómo está creciendo. Entonces Dios dice: un momento, te voy a detener la bendición. Y entiéndelo hoy, líder local. Cuando haces programas y dices: hermana, lloré y no pasó nada, y no vi el avivamiento y no vi la respuesta. Yo te invito, es más, te reto a que hagas lo que hizo Job. El último capítulo del libro de Job dice: y después de que Job hubo orado por sus amigos, el postrer estado de Job fue mejor que el primero, y Dios le devolvió más de lo que tenía. El secreto último fue que oró por otros. ¡Apláudalo! Digamos gloria a Dios. Considera la obra de Dios para engrandecerla. No dice la obra del barrio tal, dice la obra de Dios. La obra de Dios. Y ve, hermanos, el mundo musulmán, escúchenme, ya está más grande que el mundo católico en el mundo. El mundo musulmán está avanzando como usted no tiene idea. Ya lo encuentra en África, lo encuentra en Europa. Y ellos cada día ganan más. ¿Y sabe qué hacen? A ellos no les importa hacer oraciones en público. Tomamos un avión con mi esposo de Alemania. Íbamos para Tanzania, África. Y el avión hizo una parada en Etiopía. Cuando íbamos subiendo al avión, yo veo un trapo. Un avión como 200 pasajeros. Y yo vi un trapo a la entrada. Y yo dije: ¿qué es esto? Como si fuera una chiva, un bus de pueblo. Los que han montado un avión saben que cuando entra el avión está todo como sí, porque es lo máximo en transporte en el mundo. Lo que es aviones y barcos, esos bien, y más esos aviones por allá. Yo veo un trapo ahí tirado. Entonces yo le digo a mi esposo: papi, ¿qué es ese trapo tan raro? Me provocó como cogerlo, como usted sabe que a las mujeres nos gusta el orden. Entonces yo dije: esto suena como a desorden. Entonces yo le dije: papi, ¿será que recojo ese trapo? Me dice: no, mami, ¿cómo se te ocurre? No, sigue. Y me tocó sentarme en la tercera hilera del vuelo. Nos tocó separado, el avión iba así, 200 pasajeros. Yo me senté en la tercera hilera y yo quedé como con ese trapo. Al fin y al cabo, mujer, ¿no? Como a la hora del vuelo, yo veo que se para un musulmán, agarró el trapo y se puso a orar. Luego fue y se sentó, y luego otro, y luego otro. Yo dije: ya entendí que es que los aviones por esa parte tienen que tener ese tendido ahí, porque como viajan tantos musulmanes, para ellos es sagrado orar al Dios, un Dios que está muerto. Ahorita que estamos en Guinea-Bissau, salimos un momento con la esposa del misionero. Ya esa noche viajábamos para Portugal. Cuando salimos un momento, porque quisimos ir como a la plaza donde vendían cosas, yo le dije: hermana, lléveme para el país segundo de SIDA. Yo quería como estar en medio de la gente allá donde vendían cosas. Le llevamos y me metí por ahí con ella. Cuando yo voy llegando a un lugar, cuando yo veo una cantidad, en plena calle, una cantidad de muchachos musulmanes arrodillados y un líder musulmán dirigiendo la oración. Hermanos, oran hasta 5 veces al día y le oran a un Dios muerto. Y el enemigo está aprovechando eso para infiltrar la cultura musulmana en el mundo. Mientras nosotros los cristianos, que tenemos al que tiene todo poder, al que salva, al que de verdad liberta, al que de verdad perdona, al que de verdad hace maravillas, entonces estamos aperezados, entonces no queremos orar. Pero yo creo que en esta tarde, en esta cumbre de oración, necesitamos levantarnos con una pasión a orar a la presencia de Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios.
pastor en Estados Unidos, para los hermanos de la iglesia que me invitaron. Escuchen este testimonio. Lo enviaron a predicar a un lugar alquilado, era un lugar pequeño. Y ese pastor le dijo a los hermanos, al grupo, le dijo: hermanos, yo he pasado por unos locales inmensos, he pasado por unos salones inmensos y templos desocupados. Les voy a proponer un programa, les dijo el pastor. Nos vamos a hacer una cadena de oración, y cada miembro de la iglesia se va a comprometer 1 hora diaria de oración en su lugar. Y vamos a reunirnos cada 8 días, todo un día de ayuno, y le vamos a decir al Señor que queremos ver maravillas, que queremos ver milagros, y que nos regale un templo. Y era un poquito de hermanos, y pensaron un templo en Estados Unidos, miles de dólares. Y el grupo comenzó. Un día el pastor les dijo: vamos a hacernos 3 días de ayuno, ya vamos creciendo en la oración, y sigamos, porque es que, hermano, lo que pasa es que no somos persistentes en la oración, y la Biblia habla de perseverar en la oración, ser constantes en la oración. A veces queremos una oración y ya, y como no pasó nada, no, es que no se va a salvar, no va a pasar nada. No, es que esto hay que hacer como hizo este hombre. Pida, dame el pan, dame el pan, dame el pan, dame el pan. Se quedó, se trasnochó hasta que lo logró. Nosotros tenemos que orar y clamar hasta lograr. Cuando dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas que tú no conoces. Ese clamor no es una oración de 1 minuto. Ese clamor no es una oración pasajera. Y estaban orando: Señor, que confirmes tu palabra con señales, prodigios y maravillas, que salves almas y que nos regales un lugar de predicación. Esa era la petición. Cuando iban en el segundo día de ayuno, entró un muchacho parecido a Lionel, el que les conté anoche, americano. Abrió la puerta, entró, estaba como drogado. En ese momento el Espíritu Santo le habló al pastor, le dijo: recibe ese muchacho, ayúdalo, libérenlo, llévalo para tu casa, dale un cuarto. Porque es que a veces creemos, oramos y es como yo quiero. No, Señor, a veces Dios da algunas vuelticas para dar la victoria. Por eso hay que estar en la percepción del Espíritu, la inteligencia para hacer las cosas. Muchas veces hacemos las cosas de cualquier manera y andamos confundidos, y Dios no es confusión, porque los que confían y esperan en Él nunca serán avergonzados ni confundidos. Y cuando una persona se conecta en oración y en ayuno, Dios le revela, Dios le muestra cosas, Dios le muestra cosas. Y Dios le dijo: llévatelo. Y él mismo pensó: mi apartamento, ¿qué va a pensar mi mujer? Señor, pero si es el Señor el que me está hablando, de mi humanidad, Señor. Hasta que se paró, fue y habló con el muchacho, lo metieron en el grupo, oraron por él. Le dijo: muchacho, te voy a ayudar. Para no alargar mucho el testimonio, lo ayudaron, le compraron ropa, lo bañaron. El pastor le dijo: muchacho, te vas a ir a vivir a mi casa. Le dijo a la esposa: mija, ¿cómo así, mi hijo? Digo: eso es lo que Dios mandó. Estamos buscando avivamiento, estamos buscando que Dios haga maravillas. Ve, hermano, a veces creemos que las maravillas y los milagros no cuestan sacrificios de algunas cosas, porque queremos, Señor, el milagro y ya. No. Y por eso nos está pasando cosas, porque queremos una oracioncita y ya. Se llevaron al muchacho a la casa. El muchacho se bautizó, se convirtió. Cuando ya estaba convertido, un día le dijo: pastor, ahora sí quiero que me acompañe a mi casa, porque es que a mí me habían echado de la casa. Mi papá me pagó un lugar para que yo fuera libre de las drogas. Yo me escapé de allá y de mi casa me botaron porque yo robaba así de todo. Pero como ahora estoy en Cristo, pastor, acompáñeme para ir donde mi papá, y yo quiero que usted vaya conmigo porque usted fue el hombre que Dios usó. El pastor sacó su carrito y el muchacho se subió cuando comenzaron a entrar por un barrio de los ricos. Entonces el pastor le dice: muchacho, ¿y tu familia dónde vive? Dijo: pastor, en este barrio. El pastor dijo: ¿será que el muchacho? Porque a veces no creemos, ¿será que este muchacho? Y entre más entraban, hermanos, por las casas de los ricos, y el pastor asustado. Yo no te estoy contando un cuento de hadas, yo no te estoy contando un cuento de internet, te estoy contando de una realidad de lo que Dios hace cuando la gente ora. ¡Apláudalo! Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Perseverancia, determinación, intensidad en la oración.
Cuando llegaron, pastor, pare aquí. El pastor, al ver ese palacio, dijo: ay, Señor, así somos. Bueno, muchacho. Y el muchacho se bajó, temblando. Cuando se asomó alguien en inglés: hola, mami. Pastor, baje, pastor, baje. El pastor se bajó. Cuando la mamá, hacía meses que no veía al muchacho, bien vestido, la mamá comenzó a gritar, llamó al esposo en inglés: venga. Cuando el muchacho, bien vestido, con la Biblia debajo del brazo, cuando papá, mamá, abrazos, lloriqueo, lloren, abrazos. Y el pastor dice que no sabía ni cómo sentarse en esa sala de los lujos tan impresionantes. Era una familia millonaria. Entonces se sentaron. Entonces el muchacho dice: papá, aquí le presento a mi pastor. Cuando yo llegué a esa iglesia, esta gente estaba en 3 días de ayuno, y este pastor, Dios le mostró que me ayudara, que me diera comida, que me bañara, que me liberara. Y vea, papá, mamá, escúchame eso. Vea, papá, vea, mamá, este fue el hombre que Dios usó. Ay, pastor, gracias. Y que amable. Dijo: papá, cierto que usted en una ocasión, porque era único hijo, cierto, papá, que usted en una ocasión dijo que usted daría lo que fuera para que yo fuera libre de las drogas. Dijo: claro, mijo, y todavía lo digo. Pues papá, necesitamos un templo. Y ese hombre fue el que donó un templo para la gloria y la honra del Señor. ¡Apláudale! ¡Oh! Ayúdanos, Señor. Dios hace milagros. Dios hace maravillas. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Las oraciones pueden ayudar a cultivar la cosecha, a proteger la semilla germinada durante el periodo crítico, cuando la nueva vida llega a las personas. El Salmo 67 dice: hasta que bendícenos, Señor, y que seamos bendición hasta que todas las naciones te alaben. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. En los tiempos de Jesús, los religiosos no hacían nada con su religión que no fuera a cumplir con un simple requisito. Hasta el sacerdote, después de que estuvo en el templo, pensaba que había cumplido con todo el requisito, pero cuando vio a su prójimo tirado en el piso, pasó de largo. La religión de todos los tiempos ha sido ocuparse más de la religión que de la humanidad. Pero el Señor Jesús se ocupó más de la gente que de la religión. El mundo en que vivimos es infeliz, es triste, es deprimido, está vuelto nada. Pero ¿qué está esperando? Una iglesia que se levante, una iglesia que sea capaz. Yo quiero motivar a los hermanos de misiones en las iglesias. Mire, hermanos,
Yo les puedo dar el teléfono por medio de Teresita, de la secretaria de misiones, donde si ustedes quieren pidan nombres de los países, que pidan nombres de los misioneros y comiencen a hacer programas también de oración, porque te lo digo por experiencia propia. Suelta por un momento esa petición local, esa necesidad, y vete a pasear al mundo a través de la oración, que mientras tú oras por el mundo, Dios te está dando victorias locales. Lo digo por experiencia propia. Esa vez que yo le dije: Señor, regálame la primera hora para orar por mi familia, porque el resto de horas dime por quién debo orar. Y el Señor me dijo: por los musulmanes, por los árabes, por los judíos. ¿Sabías tú que tenemos en Israel una familia? No son misioneros. Un hermano mayor y su esposa, costeños, se fueron para Israel. Él recibió una pensión y se fue para Israel. Y allá el trabajo de ellos era limpiar oficinas, limpiar vidrios, asear oficinas. Pero un día, viendo a Israel tan perdido, porque lamentablemente la tierra del Señor, pero está hundida en la idolatría, en las sinagogas, en la idolatría, en el paganismo. Y la hermana Piedad estos días me llamó y me dijo: hermana Luz Marina, ayúdenos a orar por Israel, porque el homosexualismo, el lesbianismo ha crecido en Israel como usted no se imagina. Iglesia, estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. Esto está por el mundo entero. Estados Unidos tiene 35 millones de homosexuales. Brasil va para 20 millones. Y esto está por el mundo entero. Están propagándose y cada día sacan leyes, códigos nuevos para apoyar el homosexualismo. Estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. Iglesia, hay que despertar, a orar, a ayunar, a buscar a los perdidos, porque el Señor está para venir y nosotros estamos durmiendo. Y parte final. Esta pareja llegaban en la tarde cansados de limpiar oficinas, de limpiar vidrios. Mija, salgamos a evangelizar. Mija, organicemos en nuestro apartamento una salita de oración y comencemos a orar por Israel. Y déjeme decirle que alquilaron un salón, y con el dinero de ellos, es que en la obra de Dios también hay que invertir. Del dinerito que se la ganaban, no sentados como ejecutivos en una oficina, limpiando vidrios, limpiando casas, pagaban el alquiler y comenzaron a predicar. Y ya están reuniendo como 40 personas. Y se bautizó la familia Leví. Y hace como 15 días me llama y me dice: hermana Luz Marina, ayúdenos a orar, porque esta familia judía Leví, esta familia, dicen: hermanos, tenemos que irnos. Ellos están en Tel Aviv, tenemos que ir a Jerusalén, a Judea, necesitamos obreros. Y dice: hermana, llame a la hermana Luz Marina y dígale que nos ayuden para ver si comenzamos a formar un equipo de intercesión aquí en Israel. El judío pidiendo: necesitamos clamar, necesitamos interceder, porque nuestra nación se está perdiendo. Pero ese judío se convirtió tan tremendamente que dice: yo creo que Dios nos va a levantar aquí una iglesia poderosa, y si tú y yo nos unimos a orar, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Pero tiene que haber pasión. Alabanzas a Dios. Pasión. Yo no sé qué quiere esta tarde, de atreverse a decirle: Señor, dame pasión por esto. Vea, si tú no le dices a Dios que te dé pasión, no la vas a tener así de la noche a la mañana. Porque la vida nos absorbe, los compromisos, el vaivén de la vida. Pero cuando tú te atreves: Señor, déjame sentir. Paséate por tu casa cuando estés sola. Cuando llegues al templo, si te cansas arrodillada, paséate y dile: Señor,
Déjame sentir un poquito de lo que tú sentías cuando tú veías las multitudes errantes como ovejas sin pastor. Déjame, Señor, tener ese espíritu de lo que quiere decir rogar, que de verdad yo lo haga con un gemir, con un clamor. Y cuando tú comienzas a orar así, ay, hermano, el Señor te va destapando, Gloria a Dios. te va preparando, te va preparando. Y cuando menos piensas, tú te vuelves un apasionado por esto. Y cuando tú menos piensas, tú estás llorando viendo la necesidad de la gente. Y cuando tú menos piensas, comienzas a sentir el dolor y la agonía como la experiencia. Y con esto doy fin, porque esta tarde, más que un evento, el evento pasa, pero el proceso es el que nos lleva a ganar el mundo, para que cuando el Señor venga, la gente, el corazón de Dios son las almas. Mientras tú y yo le estemos arrancando almas del infierno para Dios en el cielo, Él está feliz. Una iglesia puede tener un buen pénsul de escuela dominical, puede tener tremendos líderes, puede tener tremendos cantantes, músicos, instrumentos, que Dios les bendiga por todo ello, pero si no hay almas, Dios no está contento. Pero una iglesia puede estar en tierra, una iglesia puede estar donde las voces se tienen más orejas que oídos, una iglesia puede estar donde no hay ni una guitarra, pero si hay gloria de Dios, pasión por los perdidos, Dios está contento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué movió a Dios desde el cielo? ¿Qué necesidad tenía Dios de venir a esta tierra? Él estaba bien en el cielo, pero había mandado dispensaciones, patriarcas, reyes, todo esto, y el hombre seguía de mal en peor, hasta que un día Dios dijo: esto no sirve. Y parece que reunió a esos seres celestiales, ángeles, arcángeles, serafines, todo ese equipo que tiene el cielo. ¿Saben qué? Tengo una idea. Porque él hablaba con ellos. Tengo una idea. Dios, ¿cuál idea? Me voy a la tierra, me voy a humanizar, me voy a manifestar en carne. Y no es extraño que uno de esos ángeles hubiera dicho: pero Dios, la tierra no te merece. Isaías dice que el hombre es una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. La tierra es sucia y tú eres santo. ¿Qué vas a hacer tú en la tierra? Y no es extraño, déjame un poquito pensar, no es extraño que un ángel le hubiese dicho: Dios, si tú quieres, tú mandas. Permíteme a mí o a uno de nosotros que vaya y haga eso, pero no lo hagas tú, porque lo veían tan santo, tan puro, tan glorioso, tan majestuoso, para venirse a meter en una inmundicia de tierra tan corrompida como está. Pero cuando le hicieron esa oferta, parece que él dice: no, gracias, yo mismo iré. Aleluya. Yo mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, evangelistas, produzcanle almas a Dios. Dorcas, produzcanle almas a Dios. Músicos, cantantes, produzcanle almas a Dios. Esa es su pasión. Tanto así que la primera vez, estén de pies por favor, escucha esto último.
Muchas de estas cosas, iglesia amada, muchas de estas cosas son experiencias que Dios me ha dado. Porque yo también un día, como muchos, estaba dormida. Una esposa de pastor que tenía otra mente, pero ya le pedí perdón a Dios. Pero cuando Dios transformó mi vida de oración, no puede decir una persona que de verdad le gusta orar si no está combinada con la pasión por los perdidos. Si nuestra oración no está metida en el corazón de Dios y Dios no está metido en nuestro corazón, causando una revolución y una pasión, nuestras oraciones serán pobres. La primera vez que fui a Roma, estaba en el aeropuerto con una esposa de pastor. Habíamos ido a hacer un programa de oración. Y yo pido en esta tarde manos para que nos ayuden a salvar el mundo. Estaba en el aeropuerto y nunca me había pasado eso, pero yo estaba atrás de esto. Quiero pasión, quiero pasión. Y estando en el aeropuerto, había un joven colombiano que estaba comenzando a evangelizar. Mi compañera, que habíamos ido a hacer un programa de oración de ayuno por España. Por eso, bueno, fue algo que Dios nos mostró a las dos. Y estando en el aeropuerto de Roma, comenzó a pasar gente, papa por todo, papa en los ganchos, papa en las paredes, papa. Miles pasaban y el Señor dijo: míralos. Yo comencé a llorar por primera vez públicamente. De pronto el Señor, el Espíritu Santo me movió hasta en la mitad de este aeropuerto con tu compañera Amanda y con César. Y van a comenzar a orar por Roma, la capital religiosa del mundo, la gran Babilonia. Pidan perdón, pidan misericordia. Y el año pasado, cuando yo fui y yo vi que ya hay 6 obras y que están luchando para que los italianos, me acordé. Entonces yo le dije a la hermana Amanda, ubiquémonos en la mitad del aeropuerto. Hermano César, venga. Ellos se quedaron mirándome. Hermana Lumarina, ¿qué le pasa? Le dije: no sé ni qué me pasa, solo sigo órdenes. Tomémonos de las manos, porque el Señor me acabó de mostrar que debemos pedir misericordia públicamente en medio de toda esta gente que está aquí. Vea, hermanos. Y comenzamos a orar. El hermano César comenzó a hablar en lenguas. La hermana Amanda comenzó a interceder: misericordia, perdón. Y yo comencé a llorar. Y los 3 tomados de la mano. La gente pasaba y diría, nos tenía sin cuidado. Estábamos en una conexión los 3. Cuando terminamos de orar, yo les dije: mis hermanos, yo siento que tus lenguas, hermano César, que tu clamor, hermana Amanda, y que mis lágrimas se convirtieron como en un incensario, un incienso. Y de ahí en adelante, mi vida de oración cambió. ¿Qué quieres esta tarde? ¿Qué quieres esta tarde? ¿Qué le quieres decir a Dios? A ver, ¿quieres decirle: cuenta conmigo? Bueno, si quieres venir a este altar, haz lo que sientes. Has dejado morir la pasión, ven, revívela.